Bueno, bienvenidos nuevamente a el estudio bíblico de el texto del sermón que nos va a guiar, o sea, con lo que Dios nos regala su palabra y con el cual vamos a crecer y a pronunciar las buenas nuevas de Jesucristo en un día tan importante. Es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el comienzo de la temporada de la Pascua. Y este día, personalmente, yo siempre lo hemos mostrado en la iglesia como el día más alegre de toda la iglesia. Por cuestiones de cuando somos niños y por cultura, muchísimas veces ponemos la Navidad como uno de los días, quizás el día más alegre de la Biblia y de nuestra vida en la iglesia. Pero realmente no lo es. Teológicamente, el día más alegre de todo es este día, en el día de resurrección, porque ya todo se ha cumplido, todo, y vemos a Jesús triunfante completamente y todo lo que significa eso para nosotros. Así que eso es una gran bendición poder que nosotros podamos llegar a este punto y volver a contar esa tremenda historia que tiene unas implicaciones muy grandes para nosotros. Así que comencemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, infinitas por el privilegio que tenemos no solamente de escuchar la historia de la Pascua, de tu resurrección, sino ver hacia atrás y ver lo que eso significa para nosotros, Señor, porque tu resurrección es nuestra también. Permítenos, Padre Celestial, tener siempre en nuestras mentes y nuestros corazones el gozo de esa resurrección, sabiendo que la muerte ha sido derrotada en victoria. Permite, Padre Celestial, que para nosotros las cosas espirituales avancen sobre las cosas materiales, sobre las cosas que se ven, que sea esa personalidad, ese nuevo ser que tú has creado en nosotros, Señor, el que irradie todos los días de aquí en adelante. Que las personas vean a Cristo en nosotros para que también lo conozcan a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos entonces a echarle un ojo al calendario eclesiástico, ¿ok? Y para eso, déjenme ver si ustedes están, a ver, share el calendario eclesiástico, lo tenemos aquí. Vamos ahora a share. Listo, lo están viendo, ¿verdad? El calendario. Me imagino que sí lo están viendo, ¿verdad, mi hermano? Sí, Perfecto. Bueno, sí, entonces sí, podemos verlo. ahí está. Estamos en el calendario eclesiástico. Fíjense que ahorita en la parte que está un poquito en azul, Cuaresma, estamos ahorita preparándonos para lo que es el Jueves Santo, el 17 de abril. Viernes Santo, el abril 18, y con esto termina ya lo que es la época de la Cuaresma, el sábado, antes del domingo de la resurrección de nuestro Señor. Tenemos entonces tres textos, ¿no? Normalmente dentro de lo que es lo que se llama la perícope para estudiar el texto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento una de las cartas o epístolas y el Evangelio. Normalmente también inclusive se incluye un salmo como lectura adicional. Adelante, mi hermano Camilo. Tiene una pregunta, lo vi con la No, mano era, levantada. era eso que faltaba el salmo. Falta el salmo, sí. Pero normalmente se excluye hasta un salmo. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque la idea nuevamente es que como ya ustedes saben, con el calendario eclesiástico se cubren en 3 años la totalidad de la Biblia, toda ella. Y cada uno de los textos son importantes. Ahora, mi experiencia, y aquí voy a comenzar a darle a ustedes mi experiencia en la ciudad de Milwaukee con el grupo que yo tenía. Era un grupo que no tenía mucho conocimiento bíblico y que para ellos el nivel de, digamos, de atención, el nivel de conocimiento era bastante bajo y por lo tanto no quería saturarlos de tanta información, sino escogerlo y hacer que se enfocaran en algunos textos en específico. Por lo tanto, generalmente durante mi servicio, en vez de poner los cuatro textos, yo ponía así el salmo porque era parte de lo que es cantado, pero escogía solamente dos lecturas. Normalmente la lectura de la predicación en la que tenía y la lectura que utilizaba la segunda, que podía alternarme entre el Antiguo Testamento o la epístola, dependiendo cuál fuera más relevante hacia el tema. Y de hecho hacía un estudio bíblico dentro del mismo servicio con la primera lectura. Entonces, como las personas normalmente tenían dificultades para venir
a los estudios bíblicos todos, el domingo los tenía toditos y yo hacía un estudio bíblico en el sitio, con una de las dos lecturas y luego hacía el sermón en la segunda lectura. Eso es simplemente una sugerencia. Tenemos entonces, hoy vamos a leer para que veamos cómo nuevamente la idea del perícope o de los textos de la semana es que cada uno de ellos están ligados el uno al otro para traer el punto que queremos nosotros expresar en este domingo, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, voy a compartir con ustedes ahora el texto bíblico, vamos a leer Éxodos 15, 1 al 11, Colosenses 15 del 1 al 11 también, y por último vamos a leer el Evangelio, el texto que nos corresponde con el cual vamos a predicar esta semana, o por lo menos yo voy a predicar. Ustedes tienen la libertad inclusive de irse a cualquiera de estos tres textos si quisieran, pero honestamente, wow, el texto que tenemos delante de nosotros del Evangelio es extraordinario para que nosotros podamos darle a nuestra gente, a nuestro pueblo, la alegría de la resurrección y nuevamente lo puedan aplicar, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que déjenme compartir con ustedes aquí ahora el texto bíblico. Aquí está. Share. Muy bien. Colosenses. A ver. Y ahora Colosenses viene. No lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? A ver. Éxodo. Permítame un segundo. Hmm, claro. Tiene que haber un error aquí. Bueno, vamos a comenzar con. Ya va. Aquí. Aquí hay un error en el calendario eclesiástico. Denme un segundo. Ya tenemos. A ver. Muy bien. Colosenses 3 del 1 al 4 con razón. No sé por qué. Está mal está mal en la, ¿cómo se llama? Como aparece ¿cómo se llama? En la lectura nuestra, en la tarjeta que tenemos nosotros de PDF que tenemos allí, lamentablemente lo vamos a tener que corregir. Pero Colosenses 3 del 1 al 4 vamos otra vez aquí, no es aquí, es aquí. Pues, bueno. Muy bien, entonces quiero un lector para que nos pueda leer la primera lectura, que es Éxodo 15 del 1 al 11. Si hay alguien que lo vea allí, bien. Adelante, Camilo. Éxodo del 1 al 11. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que decía: Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos.
Tu diestra, Señor, revela su gran poder. Tu diestra, Señor, despedaza al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un solo soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se levantaran como un muro. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Irá tras ellos y les dará alcance. Alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como un plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Amén. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en esta lectura? Esta lectura nos lleva hacia a qué alusión está haciendo la carta de Colosenses de las acciones de Dios. ¿Qué se les viene? Vamos, si vamos un poquitico más arriba. Me imagino que ustedes es fácil identificar de qué está hablando aquí. Díganme de qué está hablando. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí con la carta de Colosenses? Cuando salió el pueblo de Israel, de Egipcio, Exactamente. ¿no? Estamos Por hablando Israel. de la liberación que Dios le da al pueblo de Egipto. Realmente, nosotros normalmente cuando tenemos un texto del Antiguo Testamento en la perícope, nos muestra un elemento teológico que va a apoyar a lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento también. O sea, todo el tema o sea, se pone en armonía. Muchísimas veces en el Antiguo Testamento vamos a encontrar promesas, vamos a encontrar profecías que se van a cumplir nuevamente en lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que habrían de venir. La verdad se encuentra en Cristo como tal, y es muy bueno ver eso porque nuevamente muestra de punta a punta que el plan de Dios, que Dios ha venido anunciando, que Dios ha venido llevando a cabo, lo lleva definitivamente a cabo hasta el final. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que la palabra de Dios es 100% confiable, podemos confiar completamente en lo que Dios está planificando para nosotros. También nos muestra que es imposible que tantas personas diferentes que son los autores humanos o ministeriales de la Biblia puedan tener todos y coincidir de la forma en que coincide la Biblia. También nos apunta hacia lo mismo que la inspiración divina de Dios y cómo la Biblia nuevamente para nosotros es 100% confiable. O sea, aquí, cuando estaba el pueblo saliendo de Egipto, los estaba liberando ¿de quién? ¿De una liberación de qué tipo? Liberación terrenal, evidentemente, Muy bien. ¿Y sobre qué? ¿De qué los estaba liberando? de la cautividad, de la esclavitud. Muy bien. Entonces estamos viendo de una esclavitud y que esto va a ser ahorita lo vamos a ver cómo esta esclavitud era simplemente una figura de una esclavitud mucho más importante, que es la esclavitud que Cristo va a vencer hoy en nuestro texto también. Y todo eso es perfecto porque la parte del Éxodo, en donde el pueblo de Israel sale, tiene una gran alusión a todo lo que pasa en Semana Santa. Los que puedan hacer un servicio sobre el Jueves Santo, van a encontrar perfectamente que la lectura que corresponde es la de la salida del Éxodo, la última plaga, donde el pueblo de Dios toma un cordero perfecto, sin mancha ni arruga, y ese cordero es sacrificado, y con ese cordero, la sangre del cordero se pone en las puertas los dinteles de las casas de los israelitas, y la muerte pasa por encima y no los toca. Así, pero ciertamente mata al primogénito de las personas y de todo, y inclusive de los animales de los egipcios, y con eso se logra la liberación. Pero eso nuevamente es una sombra del verdadero Cordero Pascual, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos nuevamente lo que va a apoyar allí es el triunfo que Dios, la liberación y el triunfo que Dios da
a través, hasta con su fuerza, con su poder, como Dios los libera. Y eso vamos también a ver como la liberación que Dios promete en el Nuevo Testamento cuando leemos el texto de hoy. Vamos a Camilo. Pastor, pero ¿cómo podemos conectar? O sea, solamente por el hecho del triunfo, lo mismo que la resurrección sobre la muerte Sí, y en la parte espiritual. claro. Porque aquí estaba, el pueblo de Israel estaba completamente, o sea, estaba sin ninguna posibilidad de liberarse por sí mismo. Y esta parte tiene muchas connotaciones, hasta políticas para nuestros días, Camilo. Esta gente estaba totalmente abrumada, sin ninguna esperanza, año tras año y tras años y tras años en la esclavitud y no parecía haber ninguna salida. No importa lo que hicieran, ahí iban a seguir y seguir y seguir. Y aparte de esto, la promesa de Dios de restaurar a su pueblo estaba quedando en ningún lado. Con esto, el Señor muestra que este pueblo que parecía indefenso no es tal cosa como indefenso y que el Dios que ellos tienen es el Dios verdaderamente poderoso. Imagínate cómo se veía el Dios de Israel para todas las naciones cuando veían a su pueblo, que era la servidumbre de todo el mundo. O sea, ser el Dios, adorar a ese Dios, se hubiese visto como si fuese algo bajo. Y es nuevamente eso va a ser parte también del desarrollo. Sin embargo, es todo lo contrario. O sea, nuestro Dios ha sido paciente, pero de ese pueblo humilde, de ese pueblo suprimido, más bien estaba toda la fortaleza y el verdadero Dios. Manuel, Sí, y también algo que ha dicho Luis también es lo mismo que denota cuando tenemos, y quizás una comparación no muy buena, pero cuando tenemos un enfrentamiento uno a uno, cada quien tiene la posibilidad. Quizás yo me enfrento con otra persona y yo digo, bueno, él puede vencerme, pero yo también lo puedo vencer porque estamos mano a mano, eres tú contra mí. Y aquí miramos que el pueblo de Dios no tenía ninguna opción, ninguna salida, no tenía cómo, no podía hacer nada. Entonces, en la parte espiritual, como usted decía, Luis, también estamos igual. Sin Cristo no podíamos hacer nada. Estamos perdidos. gracias, Manuel. Excelente. Entonces, bueno, eso precisamente son sombras y vamos a ver cómo todavía se quedan pequeñas con el enemigo que Dios nos va a quitar de encima ahora. Entonces, leamos entonces, a menos que otra pregunta, podemos leer Colosenses 3 del 1 al 4. ¿Quién quieres leerlo? Y esto ya es una alusión, mucho más una reflexión mucho más directa sobre lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros en términos prácticos. ¿Quién quiere leerlo? ¿Puedo, hermano? Sí, Juan, adelante. Bueno, pero yo no lo veo en el celular, lo voy a leer en otra traducción. Sí, léete en otra traducción. Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí. Y van a ver que cuando se hizo el tema que va a aparecer en la recomendación, que no es más que una recomendación, está basada básicamente en este texto. O sea, que es la parte de lo que está escondido y de lo que se va a manifestar y lo que se está manifestando ya a través de Cristo. Pero aquí vemos una aplicación práctica, que ya que nosotros, y esto es una realidad, una acertación. Ya que han resucitado con Cristo, lo hemos hecho, no hay ningún requisito, es una realidad. Cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él. Cristo es la primicia de muchos, o sea, Cristo es el primero de muchos que van a resucitar, pero su resurrección, esto es nuestra. Camilo, Esta parte de lectura puede ser utilizada como la ley como guía, invitarlos o no. sí, claro, o sea, que hay una acción directa, Camilo, aquí hay una acción directa a cómo impacta nuestra vida a la resurrección de Cristo. O sea, esto es un llamado a la acción.
Entonces aquí básicamente te lo está diciendo, ya que esto es real, esto es verdad, y tú dices, sí, eso es cierto, entonces por lo tanto, la conclusión lógica de que nosotros hemos muerto con Cristo, es que nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ser sacrificada. Ya nosotros, de aquí en adelante, ahora empezamos nosotros a adoptar con mayor fortaleza, nuestra nueva naturaleza, con lo cual nosotros buscamos las cosas arriba. O sea, empezamos cada uno de nosotros y se empieza cada día más con la ayuda de Dios a parecerse más a Jesucristo. O sea, nosotros nos vamos orientando y vamos creciendo en la palabra de tal manera de que los pensamientos de Cristo cada día más se vayan haciendo nosotros. Vamos subyugando cada día más a la naturaleza pecaminosa. Le vamos a dar, entre más crece el nombre nuevo, más fácil se hace para nosotros poder atacar al hombre viejo. Y entonces ya nos volvemos cada vez más espirituales, porque realmente entendemos completamente, o sea, ya hemos visto la película completa, si se quiere. Se nos abren muchísimo más los ojos, eso lo vamos a ver también en el texto que tenemos para el estudio. Y por lo tanto, ya nosotros pasamos a una etapa donde las cosas están mucho más reveladas de una forma espiritual y, por supuesto, empezamos a mostrar los frutos del Espíritu. Entonces, todo eso en las expectativas de lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos aquí de paso, pero estamos de paso con alegría. Mientras estamos aquí, dejamos una huella. Somos la luz del mundo, sabemos, tratamos con urgencia. O sea, aquí hay mucho que podemos aplicar para nosotros ponerlo como parte del llamado a la acción, de las cosas como podemos hacer la parte de la ley específica también, pero también nuestra reacción y nuestra respuesta hacia Dios. Yo personalmente, si tuviese que escoger dos lecturas, escogería esta, por supuesto, y escogería el Evangelio que vamos a leer ahora. ¿Preguntas por aquí? Entremos entonces vamos a deleitarnos con el Evangelio. Voy a cambiar aquí para poner la hoja del estudio que estábamos viendo. Un momento, ¿dónde está la Biblia Popular, Juan? El estudio del texto, aquí está. Muy bien. No, este es Lucas, este no es. Aquí está, estudio del texto, Juan. Muy bien. Y aquí tengo el texto para nosotros. Ajá. ¿Quién quiere? ¿Lo ven todos bien allí? ¿Quién quiere leerlo? Juan 20 del 1 al 18. Creo que Diomedes estabas por ahí levantando la mano. Sí, señor. Hermano, es Diomedes, ¿verdad? No Diomedes. No, Diomedes. Aquí en Dominicana decimos Diomedes. Ah, porque hay un hermano Diomedes que es muy famoso en Colombia. Quería saber si Sí. era, si era ese Diomedes o es Diomedes. No, no, no. Acá es Diomedes con el acento fuerte. O sea, nos gusta así. Está bien, entiendo. Gracias, mi hermano. Mi Entonces, hermano, la sí, por favor. lectura es de... Lectura de el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. No es el que está en la pantalla. Ese mismo es, mi hermano. Se la puse facilita. No, no, pero deme un segundo, porque estoy experimentando problemas técnicos. Voy a tener que ir a mi Biblia. Por favor, deme un minuto. No, no, con gusto. Mientras tanto, nosotros podemos ir viendo. Esto es de la versión, el que yo tengo, lo- Evangelio según San Juan. capítulo 20, Ok, versículos 1 al 18. Esta versión que yo tengo aquí es muy bien. la nueva versión internacional. Tú probablemente tengas la Reina Valera, que va a ser bastante bueno para compararla. Adelante. Muy bien, entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte, en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Disculpen. Adelante, hermano. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta es la santa y maravillosa palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano Diomedes, que es bellísimo el texto que tenemos nosotros para hoy para deleitar. Entonces vamos a empezar a contestar las preguntas que ustedes puedan ver. Primero vamos a hablar de aplicando el método de las 4C, a quienes están en esta historia. Yo traté de ponerlas en forma de llegada en el texto. ¿Quiénes están? En, María, María, muy bien, María Magdalena. ¿Quién más? Simón Pedro, el otro discípulo, el discípulo que amaba mucho a Jesús, Ujú. El discípulo a quien Dios amaba mucho. ¿Quién era ese discípulo a quien Dios amaba mucho? Juan, Juan. Juan, muy bien. Que precisamente es interesante que ahorita lo hablamos un poquito cómo Juan describe esto a sí mismo, siendo él es el que está escribiendo este libro, ¿no? Pedro, ¿quién más? Faltan algunos. María, la madre de Santiago y Salomé. Muy bien, excelente. Pero aquí no están, en verdad. Bueno, yo los puse allí también, como ustedes, como Manuel lo acaba de indicar. Pero sí vale la pena que los pongamos porque cuando vemos en los otros evangelios aparece especificado que estaba la María, la madre de Santiago, y Salomé. Muchas personas preguntan quién es esta María, la madre de Santiago. Se entiende que es la hermana de María, la madre de Jesús también. Bueno, ¿quién más están? Aparte de eso, ¿quién más se encuentran allí como personaje? Los ángeles. Los ángeles, muy bien, dos ángeles, pues, en la tumba y por supuesto nuestro héroe, nuestro principal personaje, el Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los personajes que tenemos aquí. Si ¿tienen alguna pregunta sobre los personajes? Am, Creo que estamos bastante, ya las hemos visto durante prácticamente todo el Nuevo Testamento. No, aquí podríamos hacer algunas preguntas, pero que no incluyen así los personajes como tal. Vemos rasgos característicos de los personajes. Vemos a Juan, que es más joven que Pedro, llega mucho más rápido.
Vemos a Pedro pero que se queda muy cauteloso en la puerta. Vemos a Pedro que Pedro no se queda cauteloso, es un hombre de armas tomar y así mismo para adelante, ¿no? A ver qué pasó con el cuerpo del Señor. O sea, a ver si, como cuando uno llega, como un policía llega a una escena del crimen, ¿no? Vemos a María Magdalena, mujeres abnegadas, todas ellas tempranísimo en la mañana esperando, ¿no? Apenas encontraban el momento. Y esta parte la vamos a desarrollar cuando contemos la historia, que es muy importante para que la gente se traslade allí, porque lo que está ocurriendo allí es importante. Y en el contar de la historia, vamos a hacer que la gente se identifique en momentos de sus propias vidas cuando ellos han vivido cosas similares. Entonces, si tenemos alguna otra pregunta, la podemos ir respondiendo, pero básicamente los personajes son bastante conocidos ya por nosotros. Entonces, entremos sobre ponernos lugar en la historia, ponernos a nosotros allí. Vamos a empezar a recrear la historia para que podamos luego, cuando vayamos a hacer el contar, leemos o sea, lo leemos, relatamos nuevamente lo que está ocurriendo y lo podemos utilizar también en el captar. Pero, ¿cómo se sentían las mujeres cuando ellos iban a terminar el trabajo para preparar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo creen ustedes que se sentían? Adelante, Camilo. Ahí lo dice en el texto, estaban tristes, desconsoladas por la muerte de Jesús. Ya, ya no había sido, no había faltado nada hace tiempo, ya, que acaba de ocurrir. Dígame, Exactamente, se sentían derrotadas, abatidas, porque vemos que justo el domingo celebrábamos a Jesús entrando triunfal y ya en nuestro texto, en el texto de estudio ya para esta semana, vemos cómo Jesús es muerto y esta gente se sentía abatido, desesperanzado y vemos cómo Juan aún no había entendido. Vemos que él dice, ahí es que él cree, o sea, entiende que era lo que Jesús decía, porque la mayoría no entendía qué era lo que Jesús decía. sí, gracias, Diomedes. Y en este sentido, nosotros, el Viernes Santo, cuando nosotros contemos la historia, o sea, contamos la historia como es, ah, y la Biblia nos da a nosotros ah, grandes detalles de lo que ocurrió con nuestro Señor. O sea, y fíjense que ninguno de los otros personas que fueron crucificadas con Jesucristo sufren como sufre nuestro Señor. Camilo. No, hay una parte en donde ella que no piensa que es el maestro, que no es Jesús. O Ujú. sea, ella está desesperada, desconsolada, pero, pero parece que no conocerá bien lo que estaban los discípulos conociendo, que él les dijo que él iba a resucitar y María parece que no supiera eso, que eso fuera ajena. Es lo único esa fue la pregunta que yo me hice estudiando el texto. En el caso María Magdalena no estaba con ellos siempre presente, Sí, entonces que no reconocía a Jesús, sí, no, pero vamos porque a ver por qué. Es una buena pregunta. La pregunta es por qué no, y ahorita, ¿por qué no reconoció a Jesús? Y aquí ahí podemos tener varias respuestas, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de ver, hay una en YouTube, ustedes pueden buscar el Evangelio según San Juan, que me gusta el Evangelio según San Juan, no está en español, está en inglés, pero muy bien hecha, pero tiene subtítulos en español. Y el texto del Evangelio según San Juan no es de Hollywood, es palabra por palabra de la Biblia. O sea, ustedes pueden ir, de hecho dura 3 horas y algo. Yo cuando me acerco a la Semana Santa tenía mis estudiantes de catecismo, la dividí en 4 partes y veíamos una parte cada evangelio y que al terminar la última parte ya terminábamos el libro de Juan completico. Y tú podías ir con tu Biblia palabra por palabra de lo que iban diciendo en la película como tal. Y allí una de las cosas que muestran es que Jesús está detrás de una palmera, como porque ella lo confunde con el jardinero. Entonces, una de las posibilidades, ellos toman esa aproximación de que Jesús estaba que probablemente arreglando las plantas de espalda y no lo podía ver completamente.
Esa verdaderamente es una opción. Ellos la presentan, se ve, es razonable. Pero la otra, la que yo pienso que es más viable, es la misma circunstancia que pasó cuando Jesús se les presenta también, ahí mismo, cerquita, a los caminantes del camino de Maús. Cuando ellos están caminando hacia Maús, ellos tienen con Jesús y Jesús les habla y les habla y les habla y les habla y no se dan cuenta que es Él. Y no se dan cuenta que es Él hasta que Jesús decide mostrarse. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús está haciendo lo mismo que está haciendo con el testigo, con la gente que estaba caminando con él, con los discípulos en el camino de Maús. Les estaba precisamente diciendo, ustedes piensen en lo que yo les dije, reflexionen en las escrituras. ¿Por qué estás llorando? Piensa realmente qué está ocurriendo. Ustedes, yo les he dicho esta cosa para que ellos puedan traer y creer en las escrituras. Diomedes, Iba a mencionar también, aunque no fue del todo así, cuando en el monte, cuando Jesús se transfiguró también, vemos que los discípulos estaban un poco anonadados en el sentido de que no estaban en sus cabales, no entendían bien. Pero ya con el ejemplo que usted puso de Maús, en el camino de Maús, Jesús simplemente no les permitió entender hasta que él quiso que estaban hablando con él mismo. ah, gracias, hermano. Sí, yo pienso que es eso, que Dios quería que ellos reflexionaran en sus palabras. O sea, que nosotros, por eso que nosotros creemos en lo que Dios nos dice, más inclusive de lo que nosotros vemos. Y esa es la idea. Luis, hermano Luis, Sí, buenas noches a todos, buenas para noches, todos. hermano. Eh, yo veo en el texto, en el versículo 9 que creo que Camilo también se estaba refiriendo a eso, cuando dice, pues aún no entendían la escritura, Sí, que le era necesario resucitar de entre los muertos. correcto. Y, y yo creo que ahí estaba un poco el por qué ellos corrían pensando que alguien se lo había llevado, Sí. porque no entendían, ni no sé el original lo que refiere a la palabra entendían, eh, y si está bien, yo estoy usando la Reina Valera actualizada. Sí, sí, en esta parte de entender es como, hay dos expresiones en griego, Luis. Una que se llama ginosko y la otra es oída. Y oída es muy parecido al español, oída. Oída. Entonces ellos sabían la historia, pero realmente todavía no habían experimentado lo que eso significaba. Y en ese sentido también nos pasa a nosotros. Ustedes les está pasando cada vez más y les va a pasar cada vez más que una cosa, o sea, sabemos lo que Dios dice en su texto, pero después, wow, lo van a ver y lo van a experimentar y decir, esto es lo que Dios estaba diciendo. Ahora lo entiendo profundamente. Ahora lo entiendo más porque lo estoy viviendo de una forma muchísimo más gráfica, lo acabo de ver y en muchísimas cosas o sea, Dios nos va a mostrar nuevamente su palabra en acción y la aplicación y lo que eso significa. Entonces, el ginosko viene de la figura del guinosco es como cuando uno agarra una moneda de oro. En aquel entonces, ¿cómo sabías tú que era una moneda de oro? No la llevabas a un joyero, sino que había una forma muy simple de verificar si una moneda de oro o no. Y que todo el mundo tenía las herramientas, entre comillas, allí mismo para modificarlo, para poder verificarlo. ¿Ustedes saben cómo la gente verificaba si una moneda era de oro o no? Exacto. La agarraban, como ya el Camilo agarró y se la puso en la boca y le metías el diente para ver si, porque el oro es un material maleable. Entonces ellos podían ver si era oro, porque era maleable, si lo perforaba y abajo había plomo, cualquier cosa, pero era la forma de hacerlo. Entonces ya yo sé, no es porque lo estoy viendo, sino porque lo estoy también probando y lo estaba comprobando. Entonces los discípulos habían escuchado la palabra, fíjense, ¿se acuerdan que hace poquito Jesucristo tiene un encuentro con todos ellos antes de ir a Jerusalén y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y toda la gente dice, bueno, uno que tú eres Juan el Bautista, Elías, todo lo demás. Pero entonces él los precisa a ellos y le dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y nuevamente vemos la declaración hermosa de Pedro, que esté diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías que debería de venir. Jesús lo alaba diciéndole, esto que tú acabas de decir no es tu revelación, es una revelación
del Espíritu Santo. Eso es realmente lo que yo soy. Ahora, de allí de saberlo a realmente entender todo el plan, todavía no estaban listos para eso. Después de eso, Jesús le dice, ok, ya que ustedes saben que yo soy el Hijo del Dios viviente, les voy a decir cómo cómo va todo el plan, cómo va la película. Después de eso, yo voy a ir a Jerusalén, me van a matar, me van a crucificar, o sea, me van a dar duro, pero el tercer día yo voy a resucitar. Cuando en ese momento salió Pedro, el que acababa de decir que era el Hijo del Dios viviente, a decirle, no, 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 Jesús, no digas eso, que nunca te ocurra. Y vemos también como, asimismo, como lo acaba de alabar, después le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no estaba pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, porque no entendía completamente. Entonces, la parte que no habían entendido es porque no es sino hasta después. De hecho, no es sino hasta que el momento en que viene el día de Pentecostés, donde Dios le dice, el Espíritu Santo le va a dar a ustedes la claridad completa de todo lo que pasó. Y eso es lo que pasaba. Ellos tenían el conocimiento, pero no tenían la profundidad. Ustedes ven que a pesar de ellos están en shock, a pesar de que ellos entran y ven, todavía dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Y esto nos volvemos al principio, porque quiero regresar al principio con lo de las mujeres, que era lo que estaba pasando. En la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, no sé si ustedes la pudieron ver, una película muy conocida. Ah, Mel Gibson hace un buen trabajo en algo. Como por supuesto le pone muchas cosas que son recreacionales, pero en sí él se enfoca en un aspecto que él hace hace una buena investigación sobre los métodos de tortura de Jesucristo, de la época y cómo fueron aplicadas a Cristo. En la película, realmente es bastante representativa, o sea, una película muy fuerte en el sentido gráfico. Cuando yo le enseño estas películas, pues sí se las enseño a los niños de catecismo, le mando a los padres, les pido una autorización para que ellos la puedan ver y la pueden ver. Les digo, mira, esto será violento, pero esos niños han visto muchas otras cosas que son violentas y no tienen nada que ver con su vida espiritual. Esto vale la pena verlo y que hasta ahora todo el mundo lo vio y no hubo ningún problema. Pero es bien gráfica. Entonces, a Jesús lo destrozan prácticamente. O sea, le dan y la piel prácticamente casi que lo matan. ¿Por qué? Porque la intención de Poncio era darle una golpiza tremenda, una golpiza, una buena golpiza, para que cuando Poncio presentara a Cristo, esa era parte del plan de Poncio de liberar a Cristo, porque él quería liberarlo, no quería matarlo. Cuando lo presenta, que lo presenta totalmente destrozado, la intención era que la gente dijera, wow, o sea, este, ah, ya está bueno, ya es suficiente. Lo que hicieron fue, de hecho, entendemos que físicamente fue mucho lo que se le hizo, porque, o sea, Jesús decide cuándo muere, pero todas estas cosas que tenía encima realmente fueron contribuyentes a lo el hecho de que a los demás tuvieron que cobrarle los huesos y que Jesús no hizo, no fue necesario. Aunque nuevamente entendemos que Él decide exactamente cuándo ocurren las cosas. Pero entonces las mujeres están viendo esto, fue traumático, la situación de Cristo fue completamente traumática, fue un ensañamiento contra nuestro Señor. O sea, la parte del castigo que nosotros merecíamos es bien gráfico allí. Y la parte peor no es ni siquiera cuando lo golpean y cuando lo están destrozando, cuando lo escupen, cuando le ponen una cara, una cosa, todo eso que vemos que no le pasó a ninguno de los otros, sino a nuestro Señor, y por supuesto va en línea con lo que él estaba haciendo. Por eso es que cuando está en Getsemaní, él le dice a su padre, padre, si tú puedes dejarme pasar este trago amargo, o sea, si es posible, que sí sea, pero que será tu voluntad y no la mía. Lo que venía era fuerte. Manuel. Sí, rápido. Yo siempre pienso, don Luis, como nosotros muchas veces podemos incurrir en algunas críticas hasta duras con los discípulos y demás, porque pensábamos, bueno, ellos estuvieron ahí, ellos estuvieron de primera mano, anduvieron con el Señor, lo escucharon, cosa que nosotros tenemos en las Escrituras. En ese sentido es casi lo mismo, ¿verdad que sí? Porque tenemos sus palabras plasmatizadas, pero también nos preguntamos si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido escépticos, o sea, hubiésemos sido nosotros entendidos, no, mira, esto es lo que iba a pasar y tal, vamos a estar contentos, no estén llorando las mujeres, estemos contentos porque eso era lo que iba a suceder. Penosamente,
quizá nosotros también hubiésemos estado en las mismas. Amén, Manuel, por supuesto que hubiésemos estado en la misma. ¿Qué crees tú que le hubiese dicho yo a Jesús cuando él me dice a mí, él que es mi hermano, él que es mi héroe, él que es mi amigo, él que es mi esperanza, y este hombre empieza a decir que lo van a matar y que lo van a crucificar? Le hubiese dicho exactamente lo mismo, porque como ser humano, eso es lo que yo hubiese dicho igual que Pedro, igualito que somos, somos idénticos toditos. Y no somos mejores que Adán y Eva, por eso es que este es para nosotros. Y nos tenemos que poner en ese mismo nivel. Ahora, ¿quién tiene más ventaja? ¿Ellos que estaban allí viendo esas cosas o nosotros que hemos visto toda la película hacia atrás? ¿Quién creen ustedes que? Nosotros, nosotros, Claro, nosotros, 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 evidentemente, por claro, mucho, por por mucho. mucho, por supuesto. Por eso tenemos nosotros una gran ventaja que ellos no tienen y esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Por eso es que no nos sorprende que ellos están llegando y dicen, ¿qué está pasando aquí? Ya nosotros vimos la película completa, pero antes de eso, ¿cuántas personas habían sido asesinadas tan brutalmente como fue asesinado Jesucristo y resucita de los muertos? Oye, eso nunca ocurrió. O sea, que él, Cristo, podía hacer cosas, pero no se imaginaban que esto podía ocurrir. Estas mujeres están, adelante, Manuel. Sí, también iba a decir, don Luis, que también el tema se agudiza con la falsa creencia que ellos tienen de la liberación y de un Mesías libertador terrenal, Claro, político que ellos tenían. Entonces, es un conglomerado de cosas que básicamente se conjugan para distorsionar, ¿verdad? Que si el plan de salvación, pero vemos en medio de toda esta nebulosa de quién es el plan. El plan es de Dios y wow, eso nos llena a nosotros de entusiasmo, de alegría, porque a pesar de todo lo tramado, de todo lo que pasó, de todos los malos entendidos, de cómo ellos quisieron eh, eh, implantar a un Mesías político, un Mesías terrenal, el plan de Dios era otro y claro. se cumplió tal cual. ¿Pero para qué? Para bendición nuestra. Excelente, gracias, Manuel. Entonces, bueno, así venían estas mujeres. Estas mujeres venían con un trauma. Eso tienen lo que se llama un PTSD o un evento traumático que realmente todavía probablemente no habían dormido, estaban esperando en la madrugada, esperando nada más que cumpliera el tiempo para ellas poder, que terminara el sábado, para ellas poder ir y terminar lo que no habían podido terminar cuando llegaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ellas vienen con ese dolor vivo, vivito, vivito, con esas imágenes en la cabeza, incluyendo con la intención de pensar, Dios mío, si esto fuese una pesadilla, pero saben que no fue una pesadilla, fue una realidad. Lo vieron con sus propios ojos y vieron a nuestro Señor completamente muerto, lo vieron traspasado, lo vieron con su cuerpo, tocaron, o sea, no había otra forma, ellos lo vieron completamente muerto. Y eso es importante. Jesús murió. ¿Para qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y también la parte más grande de todo el sufrimiento de Cristo no fue la parte corporal, que fue brutal. Todos los demás tuvieron que partirle los huesos. Jesús no. Jesús ya venía bien golpeado. Pero la peor parte fue la que él dijo en la cruz, cuando el viernes él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es doloroso. De todas las cosas que pudieron, todo lo demás fue físico. Pero allí nuestro Señor lo dijo a voz alta para que todo el mundo lo escuche, que Dios estaba haciendo justicia y que Él estaba pagando por lo que nosotros nos merecíamos. Una unión perfecta entre padre e hijo, una forma que no lo podemos entender. Dios le dio la espalda por nosotros. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador por nosotros. Allí estaba recibiendo nuestro Señor todo el castigo que nos merecíamos nosotros. Ellas vienen con todas estas cosas y luego cuando están allí y había el ensañamiento de los fariseos fue brutal, o sea, no tuvieron compasión de él. Se les puso una solución para que se satisfajeran, se les ofreció que escoger entre un criminal de criminales y nuestro Señor Jesucristo, y ellos escogieron que liberaran al criminal, un criminal que iba a poder a seguir matando a su gente, violar a sus hijas, y lo demás prefirieron eso en la calle, que al hombre que había venido a traer paz, que había sanado a los enfermos, que te había dado tanto amor a todas las personas. Eso es, bueno, vemos que el mundo odia a la verdad, odia a Cristo y cuando el mundo le da riendas sueltas a su propia locura, esas son las cosas que se hacen. Manuel, te vio con la mano. Parece que
de la Esa, abajo, disculpa, ok, me no, quedo en. bueno, muy bien. Entonces ellas vienen con este trauma y ahora se encuentran allí. Había inclusive la idea, pusieron unos guardias en la tumba porque los fariseos no querían que después dijeran que el cuerpo se lo iban a robar para que no hablaran precisamente de la resurrección. Y es exactamente lo que ellos estaban pensando. ¿Será que entonces esta gente vino y se robaron eso? Entonces cuando vayamos a contar la historia, yo la cuento cuando la cosa, para mí siempre ha sido una historia muy emotiva. ¿Por qué? Porque me pongo en sus pies y me llena, o sea, siento la tristeza profunda de estas mujeres que amaban tanto a este hombre y que realmente están traumatizadas por el dolor que le ha causado la pérdida de un ser humano. Y este es un precioso texto para nosotros predicar cuando las personas se encuentran en el día de que un familiar querido está muerto. Y allí es donde yo los llevo. Yo los llevo, yo sé que ustedes, y hago la reducción cuando voy contando, que ustedes en algún momento habrán estado con esa persona que ustedes es un hijo o algo, y eso es duro. O sea, esto evoca una gran emotividad en todos nosotros, pero para eso se trata. Porque aquí más adelante vamos a ver cómo Dios cambia nuestro lamento en baile, cómo pasar de un trauma de la muerte, pasamos ahora a una gran alegría y una alegría real, porque lo que pasó y esta historia que ocurre aquí es nuestra historia, es para nosotros y nos la vamos a aplicar también entonces a nosotros. Entonces, esto tenemos en cuenta todas esas emociones porque queremos plasmarlas, porque son emociones que también tenemos nosotros cuando pues, nos pasa algo similar. Hay personas en nuestras congregaciones que han perdido un hijo, hay personas que han perdido un esposo, hay personas que están enfermos y están esperando y tienen miedo a lo que va a ocurrir en la muerte y bueno, esto es un buen texto para que la gente pueda cambiar y pensar. Entonces, los objetos de la historia, realmente los objetos que podemos resaltar, los podemos resaltar en la parte del contar. Yo, por supuesto, haría énfasis de la cruz, que donde murió Cristo, por supuesto, pero también los objetos de la historia aquí más importantes son los que muestran lo que ocurrió. ¿Cuáles creen ustedes que son los objetos más importantes de esta historia, que son muy bien, muy específicos colocados allí para contar lo que está ocurriendo, para que no quede duda de lo que ocurrió? El sudario. Excelente, Javier. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué es tan importante la ropa? Hablamos de historia, pero la ropa de las envolturas de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante este detalle? Y fíjense ustedes como la Biblia no deja espacio para duda. ¿Por qué Porque es tan importante? si hubieran robado el cuerpo de Cristo, pues no tendría caso que los rateros pues Ah, hubieran acomodado la ropa de Cristo, ¿verdad? ¿y Quiere, quién le va a este, quitar eso al cuerpo para robárselo? Tal cual, tal cual, ah, Javier. No tiene ningún sentido. Y y, no solamente que no lo encontraron, o sea, y en el peor de los casos, Javier, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la y ropa? bien acomodado, bien detallado Ya. en su lugar, bueno, enredado, acomodado, no estaba desacomodado, estaba Está como, doblado, dice el texto que estaba sí, bien doblado. Entonces, realmente, otra vez, imposible. Vamos a suponer que se lo hubieses quitado no sé para qué, porque ¿quién va a querer quitar eso y llenarse y mancharse de sangre y todo lo que está allí? No, o sea, te lo llevas como está. Y si quieres, le pones algo encima, pero no, le quitaron esto y lo dejaron acomodadito. O sea, esto realmente no deja otro espacio para decir que esto no fue un robo como tal. Manuel, No, y si se lo hubiesen robado, tendrían que ser 5 o 6 o de ahí para allá, porque dice que la piedra era gigantesca y claro. estaba sellada. Entonces, eh, hay muchas cosas, muchas telas por donde cortar por ahí. Sí. Y el hecho, Manuel, nuevamente, del tema del robo, que es imposible, el mismo hecho de que como plan maestro de Dios, pusieron una guardia romana enfrente de la tumba. Sí, Y aquí, para que entendamos que esto no es cualquier cosa, podemos encontrar la historia del carcelero. O sea, pues para entender por qué esos soldados profesionales no son como los soldados de nosotros en nuestros países. O sea, estos no son los soldados que pusieron a cuidar al Chapo, que mm. se escapó como 8 veces. O sea, estos no son los soldados. Estos soldados
trabajan de una forma diferente. En el carcelero, en el libro de Hechos, cuando está el terremoto y él piensa, se abrieron las puertas y él piensa que se fueron los presos, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué inmediatamente fue su reacción para hacer? Matarse, Matarse, Muy imagínate. bien, ¿por qué? porque Porque la él pena, sabía que si habían Ajá, prisioneros condenados a muerte, sabía que lo que le esperaba era la muerte y aunque malo y suena feo, era más honroso matarse él en ese sentido que lo que le esperaba como castigo por parte de dejar escapar un prisionero que era la misma muerte. la misma muerte, exacto. O sea, la penalidad por fallar en la misión era la muerte. La penalidad por estos soldados romanos para haber fallado en su misión era la muerte también. O sea, no era cualquier cosa. Entonces, estos son soldados entrenados para eso y aún así el cuerpo desapareció, nuevamente apuntando a que no es un robo, sino es lo que Dios dijo que iba a pasar. Y ahí tenemos también, nuevamente, María está tan en shock que está viendo dos ángeles enfrente y todavía no reacciona. No reacciona, no entiende, o sea, no entiende y ella lo que está buscando, todavía persiguiendo dónde está el cuerpo, dónde está el cuerpo. Una mujer innegable, definitivamente, tratando de decir, y para ella es como, cuando he predicado sobre esto, yo digo, yo voy con María, me meto en su personaje, con los llantos, pensando y transportando a las personas en la muerte de un familiar. O sea, me quitaron a mi señor, me quitaron a mi hermano. O sea, eso es bien emotivo, ¿no? Porque así la gente sabe, por la gente ha perdido todas esas personas también. Y entonces cuando ella llega y ve esto, ella dice, ya basta, o sea, ya basta, ya basta, ya basta, ¿hasta cuándo? Déjenlo en paz, no es posible. O sea, ese tipo de cosas las podemos hacer nosotros cuando estamos contando. No es posible, no fue suficiente. No fue suficiente con asesinarlo, no fue suficiente con escupirlo, no fue suficiente con ponerlo allí al escarnio de todos, no fue suficiente. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? También su cuerpo. ¿Por qué no lo dejan descansar? ¿Por qué? O sea, esa angustia ustedes la pueden representar porque realmente entendemos qué es lo que había en el corazón. Y la idea de la angustia es porque nosotros tenemos estas angustias y Dios las cambia. Y mañana cuando tengamos nosotros esa angustia, nos acordamos de esta historia y vemos hacia adelante y Dios nos ayuda a salir de esta angustia. Entonces, esto es un buen momento para nosotros hacer esto. Entonces, dónde ocurre esta historia? No sé si, creo que es, bueno, hablamos de los eventos, de los elementos más importantes, esos son los más importantes, podemos hablar de la piedra, también la piedra es importante, o sea, ya lo mencionaron también. Si quieren, no lo mencionamos en este texto porque no están aquí referidos, pero también sabíamos que habían previamente unos soldados, en fin. Pero la piedra podríamos hacer referencia a la piedra que ya no está, una piedra gigantesca que requería una fuerza mayor para poder quitarla, apuntando nuevamente a la intervención divina de nuestro Dios. ¿Dónde ocurre la historia? Esto fue, ¿dónde ocurre, Javier? en Jerusalén, En Jerusalén. en el, ¿Ok? Estamos no, entonces, en la, el sitio, y el texto nos habla un poquito sobre los detalles de, de este sitio. O sea, si queremos pasar no solamente la ciudad, pero ahora podemos ir al entorno, podemos hablar de la tumba de Jesús. Una tumba En un que, lugar, ujú. Sí, Juan, en un ¿cómo era la? lugar a donde había sido crucificado, había un huerto y en Sí, el huerto un sepulcro nuevo. nuevecito, que no había utilizado nadie. Y como dato curioso, varios de nuestros pastores han ido a Israel y a uno de ellos, Mike Novonti, el que hace Timon Grace, con el Timon Grace, que trabajamos. Pero aunque lo he visto en otros profesores también que van para allá, hay un sitio donde los arqueólogos suponen que es la tumba de Jesús. Ellos suponen que es esa, probablemente, quién sabe. No estamos totalmente seguros, pero ahí está la tumba de Jesús. Lo que sí es cierto, que no hay, que no se va a encontrar. Puede que sí sea esa, puede que sí se pueda encontrar en la tumba de Jesús. Lo que no se va a encontrar en la tumba de Jesús es a Jesús. Lo único que no se va a encontrar. ¿Por qué? Porque Él no se quedó en esa tumba, porque su cuerpo no vio deterioro, como lo dice el Salmo 22, porque nuestro Señor no está allí, ha resucitado.
Entonces, ocurre en el huerto, ocurre en una tumba nueva en la ciudad de Jerusalén, bastante cercano donde estaban los discípulos, vemos que vienen corriendo y lo ven. Así que, ¿cuándo ocurre la historia? Pues hace más de 2000 Sí. Sí, años. aquí algunas personas después, o sea, nuevamente no estamos haciendo un estudio bíblico. Entonces, como no tenemos un estudio bíblico, las personas no hacen tantas preguntas en cuanto, pero puede que más adelante se les acerquen y le dicen, pastor, yo conté los días y no son tres, son dos. No hay que Jesús resucitó el tercer día. Entonces, bueno, tenemos que hablar del calendario, de la forma como cuentan los días los judíos. Que los judíos no cuentan los días a las 12 de la noche, sino que los cuentan desde las 3 de la tarde en adelante, hasta el día siguiente, hasta las 9. Entonces, no es, o sea, sí pasan los 3 días, pero tomando en cuenta lo que es el calendario, la forma en que los judíos sacan la cuenta, ¿no? En el tercer día. Ah, Tal cual, lo otro importante que tiene la fecha de cuándo, que es el tercer día después de la crucifixión, también nos hace alusión a todo lo que él dijo. O sea, Dios cumple todo lo que él dijo. Cuando le pidieron señales a Jesús, él dijo, ¿qué fue lo que él le dijo? ¿Se acuerdan lo de la señal de Jonás? Él dijo, no les voy a dar ninguna otra señal más que la señal de Así como Jonás Jonás, estuvo 3 días en la que presa. estuvo 3 días dentro de un pez. Y entonces, nuevamente una figura de lo que iba a ser la resurrección de Cristo como tal. A 3 días dentro de la tumba, 3 días dentro de la boca del pez, hasta que finalmente lo bota a la tierra, básicamente simbolizando lo que es el volver a la vida. Y eso fue lo que Dios dijo que iba a pasar y tal cual como él dijo, él lo cumple. Pero Dios es el tiempo Dios es el Dios del Kairos, que es las circunstancias de todo lo que ocurre. Dios controla la historia, pero también controla inclusive hasta el Cronos, que es el tiempo. Que ocurre al tercer día después de eso. Ah, ¿Cuál es el problema? Y aquí ustedes hablaron un poquito, yo tengo aquí algunas notas, pero háblenme ustedes de qué problemas ven aquí en esta lectura. La incredulidad de los discípulos de no creer que Jesucristo había resucitado. Muy bien, excelente. Entonces eso es un problema. Ellos tenían una incredulidad y el texto nos dice por qué. La incredulidad no entendían las escrituras. Y vamos a ver que eso es un problema que no es de los discípulos. Como hablamos ahorita, es importante que entendamos que eso es un problema de todos nosotros. O sea, hay un problema grande, no creer la resurrección de Cristo, no creer las escrituras también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y relativo a esto, que es importante. ¿Por qué es tan difícil creer? Porque nosotros nos guiamos por lo que vemos. Como dijo, como dijo Tomás, ver para creer. Entonces, lo que ellos estaban viendo era a un Dios muerto. Ellos vieron a Jesús muerto, muerto, muerto. Y por lo tanto, eso fue lo que quedó en sus cabezas. Y ellos, a pesar de que ellos habían conocido las Escrituras, lo que habían visto se les hacía dificilísimo entender lo que Dios les hacer creer lo que Dios les había dicho que era real. Entonces, esto nuevamente es una gran aplicación. ¿Por qué va a ser una gran aplicación para nosotros? Porque nosotros vamos a ver cosas. Jesús nos dice a nosotros, que es una aplicación directa para esto, todo aquel que cree en mí nunca morirá, aunque muera. Esa parte es importante, porque va a llegar el momento donde la gente va a morir. Y si ellos no los miran con los ojos de la fe, con los ojos de la resurrección de Cristo, eso va a ser una tragedia. Pero si lo vemos con los ojos de la resurrección de Cristo, sabemos que realmente que no es una tragedia, sino que sabemos que es un hasta luego, ya podemos tener una actitud diferente y podemos, de hecho, alegrarnos de saber que nuestro ser querido se encuentra en las manos del Señor mejor que nunca.
Así que eso cambia toda la perspectiva que nosotros podamos ver a través de la escritura, entender las escrituras correctamente y no dejar que sean nuestros ojos físicos los que vean las cosas, porque ya nosotros somos espirituales. Nuevamente lo espiritual empieza a salir y empieza a entender mucho más las escrituras. Entonces, bueno, aquí veo que ellos veían como su esperanza su Salvador y estaba muerto, era lo que estaban viendo. Y realmente sí estaba muerto, pero ya no está muerto. Ya había que resucitar. Ahora, si él estaba muerto, entonces, ¿cómo se iba a cumplir el plan de Dios? Además del dolor que le causaba a ellos la relación personal que tenían con Cristo y por lo tanto les dolía su muerte, pero al mismo tiempo había un interés personal. O sea, no solamente me duele que se murió, sino que ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo salimos nosotros de este rollo? Este, Camilo. Pastor, una pregunta. Cuando nosotros, en este texto, el problema está sabiendo que los apóstoles tenían conocimiento, pero todavía no tenían Espíritu Santo, o sea, no, sino hasta el día de Pentecostés. ¿Sí me entiendes? Entonces no se solucionó el problema, aunque tenían el conocimiento de ellos, eh, hasta ver no creer. Importantísimo lo que estás diciendo, Camilo, y vamos para ir precisando los términos porque nos puede traer un poquitico de confusión. ¿Cuál es la indicación mayor de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que una persona tiene el Espíritu Santo? Te voy a decir cómo no lo sabemos. O sea, te voy a de una vez a tratar de guiar por el lado, siendo abogado del diablo. Sabemos que una persona tiene el Espíritu Santo porque esta persona puede hablar en lenguas y agarrar serpientes con las manos y hacer prodigios. ¿Es eso la forma de que sabemos que una persona tiene al Espíritu Santo? Ya bueno, yo se los advertí que los iba a guiar por el lado equivocado. No, y eso es lo que lamentablemente dicen algunas iglesias, que cuando uno tiene el Espíritu, usted está frío, hermano, porque usted no tiene esta manifestación, esta. No, eso no es. ¿Cuál es la manifestación? La manifestación como prueba del Espíritu Santo. Adelante, hermano Luis. Que creyeron, cuando Claro, creyeron. claro. Por supuesto, Luis. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Se acuerdan? Hay un versículo muy específico que habla de eso. ¿Se acuerdan? Nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es a través de él, El Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Entonces, la marca del Espíritu Santo se llama fe. obrar la fe. Nadie puede tener fe si no es una obra si no es a través del Espíritu. Cuando una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, ya tiene el Espíritu Santo. Entonces, por eso no decimos que todavía no tenían el Espíritu Santo, ya lo tenían, ellos creían en Jesucristo, solo que su fe no era tan profunda, no era lo que pasó en el día de Pentecostés, que sí fue una venida específica del Espíritu Santo, les abrió más aún el entendimiento, pero ellos ya tenían el Espíritu. O sea, las personas tienen el Espíritu inclusive desde el momento en que se están bautizando. Por eso es que no hablamos de que, o sea, aquí tenemos, no es un problema, un punto de no tener el Espíritu Santo, sino que nuevamente Dios les está abriendo completamente entendimiento y Él les prometió que les iba inclusive a recordar todas las cosas, inspirarlos nuevamente para que ellos pudieran escribir todas las escrituras y entender y predicar todo lo que tienen que predicar. Luis, Sí, para agregar, pastor, en el versículo 8 lo dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. claro. Y él Parece dice, claramente. oh, dice, ok, esto sí. Probablemente Juan ya tenía una idea mejor, pero nuevamente Sí, no va a ser sino hasta que cuando vean a Jesucristo ya de frente, que nuevamente quedaron todos, o sea, fíjate, cuando aún viéndolo y está delante de él, todavía hay cosas que siguen pensando, bueno, ya va, ¿qué es esto? Jesús se les aparece y le dice, ustedes no tienen por ahí un pescadito, un pequeño, una cosa, una arepa. ¿Ustedes creen que Jesús les está pidiendo comida porque realmente les estaba mostrando que si realmente soy un ser humano, no soy un fantasma, no soy una aparición espiritual, sino yo soy el reencarnado Cristo? Manuel, Sí, y por aquí en la República Dominicana, sé que quizás en muchas partes del mundo también, por ejemplo, los evangélicos reformados,
tienen ese mismo pensar. Y también es bueno que nosotros recordemos siempre que lo que pasó en Pentecostés fue una manifestación especial del Espíritu Santo, Bien. pero había un propósito especial. Y es lo que la gente aquí, en su gran mayoría, los falsos profetas, no entienden. Y eso va muy ligado a lo que usted decía, Luis, al principio. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Que hablan en lenguas, que tienen profecías, que reciben revelaciones. Pero ven acá, eso no es parte de lo que la Biblia enseña como tal. Entonces, no miran la necesidad especial que había y por qué. O sea, no vemos a Dios ahora, aunque tenga el poder y pueda hacerlo, pero no vemos a Dios derramando el Espíritu Santo de manera especial otra vez en los discípulos o en otros creyentes que tengan la fe también dada por el Espíritu Santo. Entonces, eso va muy de la mano todo eso con los propósitos de Dios y para qué. Gracias, mi hermano Manuel. Sí. Entonces, bueno, nuevamente, aquí para igual no confundir a las personas con algunos términos, algunos hablan también, de todos modos, esto es para el tema más de Pentecostés, de un segundo bautismo, y no hay otro bautismo, hay un solo bautismo, esto es una manifestación especial, este es el gran lanzamiento de la iglesia, eso es otra cosa, y el gran lanzamiento de un mercadeo, Dios está haciendo una manifestación especial para poder darle ese lanzamiento, pero ya ellos tenían, solo que igual que nosotros vamos creciendo y vamos caminando, y la escritura se hace cada día más vivencial. Entre más entendemos nosotros la escritura, más cobra más sentido entre nosotros, podemos tener más la sabiduría de Dios. Y eso es una bendición. Eso se va a poner 100% cuando moramos. Cuando nosotros estemos allá, que estemos, ya nos alineamos por completo. Pero mientras tanto, en la medida de que nosotros vayamos caminando en la palabra, el Espíritu Santo nos va a ir cada vez mostrando realmente, alineando nuestra mente y haciéndonos cada vez más claras las escrituras con el tema de Ginosko, que es algo experiencial, algo realmente asumido, el aha moment de cada vez que encontramos cosas importantes en el texto. Entonces, bueno, se soluciona el problema. O sea, el problema, podemos hablar del problema de la muerte. O sea, la muerte es el gran problema, el gran enemigo, el enemigo invencible parecía estar nuevamente invicto. ¿Ok? ¿Cuál era el poder? El poder del pecado es la muerte y nadie se había enfrentado. David se enfrenta a Goliat, pero David le pone un parado y lo mata. Gigantesco como este. Nuevamente una figura de lo que está pasando aquí. Aquí el enemigo es más grande que Goliat. Este enemigo jamás había perdido una pelea y se llama la muerte. Y aquí ahora se enfrenta, pero se encuentra con uno más grande que él. Pareciera ser que el enemigo ganó porque lo mató, pero resulta que no. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, dame con tu mejor golpe, dámelo con todo lo que tengas. Dame con todo. Manos atrás, puso la cabeza y ¡boom! El diablo le dio con todo lo que tenía y disfrutó el momento al máximo, sin saber que con eso estaba poniendo rumbo final, así, día final a su propio futuro. Ya después de eso, ya la muerte quedó derrotada. Y eso va a ser parte de lo que, para la sugerencia del tema del sermón y del título del sermón, eso podemos ir manejándolo. Yo le voy a dar unas ideas de los dos de los títulos que yo busqué para este texto en particular, y ustedes pueden poner también alguno que ustedes quieran. Pero entonces, el problema, la muerte y que parecía ser invencible. ¿Se soluciona el problema? Claro que sí. Claro, se soluciona, se soluciona, wow. Ahorita, y así como hablamos y llevamos a la gente esto es un sermón que echa lágrimas, ¿oyeron? Y está bien, está bien. La emoción adecuada con la situación adecuada. Pero así también como echa lágrimas, las lágrimas continúan, pero ahora continúan de alegría. Ahora, wow, wow, wow. Nosotros nos transportamos a ese momento donde Cristo está completamente vivo, donde la muerte está viva, e inclusive también nuevamente, esto es un buen tema
para seguir ahondando en esa persona que extrañas, en ese hijo joven que se fue, que se fue, que todavía no lo supera. Entonces, tú te acuerdas que tú pediste, siempre quisiste pedirle al Señor un día más para abrazarlo, un día más para besarlo, un día más para decir lo que lo quiere. Ese día viene, porque lo que pasó aquí es para todos nosotros. La muerte está muerta. No te dejes guiar por lo que están viendo tus ojos. Piensa en ese día. Por eso es que nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Porque la muerte está muerta. Y celebramos al que lo pudo ser. Eso es es un muy, muy buen sermón. Porque todos tenemos estas dificultades. No hay un nivel de estrés más grande para un ser humano que una muerte de uno mismo o de un ser querido. Y esto dice, no, la muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ha sido derrotada en victoria. Todos esos textos ustedes los importan y los ponen en su proclamación de victoria, tal cual cuando hagan la confección. Entonces, claro que se soluciona. La muerte está muerta, nuestro Señor, por supuesto, está vivo, la gente, la palabra se cumple y empiezan a entender totalmente las escrituras y tú también entiendes las escrituras. Y aquí nuevamente podemos hablar de que estamos en mejor posición, que hemos visto todo esto y todo esto se ha escrito para que nosotros lo entendamos y lo creamos. Así que ponemos nuestra confianza 100% en esto, se soluciona completamente. Entonces, ya pasando a la confesión, ya con esto ustedes tienen bastante para que puedan confeccionar el objetivo del texto, cuál es el cambio específico en el corazón. Entonces, ¿qué queremos que esto cambie en el corazón? Que nosotros tengamos muchísima más confianza en la promesa de Dios. Y sobre todo en este caso, nuevamente la promesa de la victoria sobre la muerte completa, la obra redentora de Jesucristo, totalmente cumplida por todo. No falta nada, nadie nos quita lo que el Señor ha hecho. O sea que ya queremos que la gente tenga una confianza total de una forma espiritual, que la gente pueda ver muchísimo más la palabra y creer y confiar directamente en la palabra. Entonces, el objetivo de este curso para mí es apropiarnos de la victoria de Cristo sobre la muerte, entendiendo que su victoria es simplemente la manifestación de que lo que Dios dijo el Viernes Santo se cumplió completamente, que el pago de los pecados fue recibido y Él ahora está victorioso y nosotros estamos victoriosos con Él. Ya la muerte no tiene la última palabra. La ley específica, el pecado específico en el texto, con cada uno de los que ustedes ven. Y normalmente todos somos seres humanos y tenemos las mismas cosas. Aquí, ¿cuál creen ustedes que son las leyes específicas que podemos aplicar? Ilia, ustedes lo mencionaron cuando vimos parte de los problemas y de las cosas. ¿Cuáles son las leyes específicas que podemos decirle a nuestra gente? Bueno, una de las leyes específicas es cuando no creemos en las Ah, promesas de Dios por medio de su palabra. Es una. y eso es importante. Bien, bien importante porque si nosotros no creemos en las promesas de Dios, no vamos a tener paz nunca. Y es falta de fe. Y si la falta de fe, eso es importante. Entonces nosotros no caminamos por vista, caminamos es por fe. Y en este caso, nuevamente, tal cual, llamarnos en la ley específica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Hemos visto esto y aún así seguimos teniendo dificultades para creerle a Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de su palabra, porque nosotros pensamos que es mejor, porque pensamos que tenemos más razón, entonces realmente estamos siendo como los discípulos, que a pesar de saber las cosas, realmente no las ponemos en nuestro corazón. La distancia más grande del ser humano, la distancia más grande que hay, no es la distancia de aquí a la Luna, de aquí a los planetas o de aquí a la galaxia. Podemos decir que la distancia mucho más difícil a veces es de apenas este pedazo. Es de aquí de la cabeza a nuestro corazón. Es tener las cosas de aquí, tener el conocimiento y procesarlo hasta el punto en que nosotros podamos poner nuestra confianza total. Entonces es un llamamiento a que nosotros viendo todas estas cosas, un llamamiento a atesorar la palabra y a tener fe.
¿Qué más podemos ver? Podemos hablar nuevamente a veces de negarnos, y es parte de la fe, y a, a ver la resurrección de Cristo como una resurrección nuestra. Es duro perder a alguien, pero si nosotros seguimos simplemente quedándonos en la... Y no está mal que lo lloremos a las personas, no se trata de que no, los cristianos no lloran. No, sí lloramos, pero al mismo tiempo es importante que nosotros tengamos siempre también al mismo tiempo la esperanza viva de la resurrección de Cristo, que a veces las personas no salen de allí. Y eso no está bien, no está bien porque vemos que hay una verdadera victoria sobre la muerte. Al mismo tiempo también pensar que la muerte es total, tiene la última palabra, que al final, todo ese tipo de cosas pueden irlas viendo, y ustedes conocen cada bien, en cada ciudad de ustedes, en cada audiencia, pueden ver de qué forma esto pueden eh, ser específicos con ese mismo pecado. Evangelio específico. Aquí hay bastante, por supuesto, este texto está llenísimo de evangelio. Ah, ¿Dónde ven ustedes? Aquí hay de todo, aquí hay mucho evangelio, y dejen que el evangelio predomine. ¿Dónde vamos nosotros aquí a sacar el evangelio específico para la gente? ¿Dónde? Ustedes se dan cuenta de cómo hace nuestro Señor las cosas. Ustedes se dan cuenta que Jesús tiene un trato personal con cada persona, cómo Él se le aparece a María Magdalena para darle ánimo a esta mujer. O sea, nuestro Señor sabe nuestros corazones y nuestros sufrimientos. Y Él quiere que nosotros estemos bien de forma personal, uno a uno. ¿Ustedes vieron la reacción de María Magdalena? Nuevamente, todas estas cosas son bellísimas para contarlas. María, cuando se entera de que Jesús es Jesús, ¿qué hace? Hay dos formas de ver el texto, pero prácticamente es lo mismo. Manuel, Quiere abrazarlo. quiero abrazarlo. ¿Ustedes no les ha pasado alguna vez Yo recuerdo un sueño cuando yo estaba niño, que yo estaba soñando con un tren, que yo quería ese tren como no tenía una idea, yo tenía tren y tren, y en el sueño, hermano, me han regalado el tren, y yo sabía que estaba soñando, porque yo sé, no puede ser que me estén dando este tren. Y agarré el tren con toda la fuerza en mi sueño, porque yo decía, no, yo voy a despertar, pero nadie me va a quitar el tren. Y cuando desperté, no estaba el tren. Había sido, pero me acordé clarito porque amanecí con el tren. Yo, ay, María, ve a Jesús y dice, no, 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 yo no te puedo dejar ir. Esto es un sueño, estoy soñando, ¿ok? O sea, no es o sea, podemos explorar la emoción de María de ver a Jesús allí, y decía, no lo puedo creer, pero no te voy a dejar ir, no te quiero dejar ir. O sea, es bueno, porque así el Señor nos dice a nosotros, no te preocupes, vamos a estar juntos, pero no por un ratico, sino por toda la eternidad, tranquila, cuestión de tiempo. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder enfrentar todas esas pérdidas que tengamos aquí en esta vida. Camilo. Pastor, cuando la pregunta que tú hiciste, ¿dónde veo el Evangelio en este texto? eh, en la pregunta, cuando tú contestas las 6, ahí colocas el Evangelio, que es el Evangelio del perdón. Jesús venció la muerte y el Salvador ha derrotado la muerte. Entonces la vida eterna, ese es el Evangelio que toca compartir. Creo que ese es el mayor, ese es el ministerio de la reconciliación de Dios, de compartirle a todos los hermanos que estamos perdonados ante Dios y que somos dignos por Jesús. Y ese es el evangelio. Excelente, Camilo, muy, muy bien. Hermano Luis, usted también, no, dígame dónde lo ve. Sí, me llama, revisando nuevamente el pasaje, en el versículo 15 le habla, Jesús le dijo mujer, y en el versículo 16 Jesús le dijo María. Y ahí como que María reacciona y
como el Señor nos llama por su nombre, por nuestro nombre, ese amor particular y especial que nos tiene cada uno. Y todo creo que también veo el Evangelio cuando en el versículo 9 la segunda parte dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Claro. Gracias, Luis. Excelente. Bueno, ya hay muchísimas partes. Nuevamente, todo el texto está lleno del Evangelio. A mí me gusta mucho la pregunta que se le hace a María. María, ¿por qué lloras? Se la preguntan los ángeles, se la pregunta a Cristo también. María, ¿por qué lloras? María estaba llorando por lo que había pasado con Cristo y seguía llorando ahorita, quizás más, porque la tumba estaba vacía. Y Jesús le está preguntando precisamente, María, ¿por qué lloras? La tumba está vacía. ¿Entiendes? No es algo malo, es algo buenísimo, María. María, ¿por qué lloras? Nosotros vamos a llorar muchísimo. Y cuando nosotros entendemos este texto y lo que el Señor nos ha hecho por nosotros, le preguntamos a nuestra alma, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges, oh mi alma mía? Si el Señor ya ha derrotado a tus enemigos. Darling, Sí, aunque he estado un poquito callado, pero he estado escuchando todo. A mí también me llama mucho la atención esa pregunta cuando Jesús le dice a María, ¿por qué lloras? Yo mismo me pongo en el lugar de María, la tristeza que sentía María, que que su Jesús había muerto, ese ser tan amado para ella, que había fallecido, lo habían maltratado, que lo habían hecho pedazos, como vamos a decirlo así. ah, Entonces, y aún ahora, para ponerle punto, ahora se robaron el cuerpo, no está el cuerpo. Entonces, eh, es algo impactante que le hagan esa pregunta. sí. Y por eso es que Dios quiere que veamos con los ojos de la fe. O sea, el texto nos dice, bueno, Isaías habla, dice que nosotros, todo el que estaba allí, volteaba el rostro para no verlo porque daba lástima. O sea, no vimos nada en su rostro que queríamos ver y todo el mundo volteó la mirada porque lo que estaba allí daba lástima. O sea, el Señor desnudo, por eso que fue abusado, lo golpeado, escarnizado, o sea, fue un ensañamiento total. Y eso es lo que estaban viendo nuestros ojos. Y por eso es que cuando Jesús le pregunta por qué llora, no es como María diría, pero ¿cómo que por qué? O sea, no estás viendo lo que pasó. Y entonces Jesús le dice, pero la que no estás viendo eres tú, María. La que no estás viendo eres tú eres la que estás entendiendo. ¿No te das cuenta que aquí yo no estoy, nadie me quita la vida, sino que la estoy entregando? Tú no entiendes que esto es lo que yo estoy haciendo para liberarlo. Tú no te das cuenta que yo aquí estoy venciendo la muerte. Al someterme a la muerte, yo la venzo. Aquí hay una sola muerte, María. Y ese es otro de los temas que podemos, de los títulos del sermón. Aquí esta muerte la podemos celebrar, pero la muerte no es mía. Esta muerte que estamos celebrando es la de la muerte. La muerte está muerta. Entonces, Dios nos llama a nosotros a que veamos las cosas de una forma diferente. La tumba está vacía. ¿Por qué lloras, María? ¿Por qué lloras? O sea, mucho evangelio para esto, mucho evangelio para dar ánimo en una situación en la cual o sea, todos vamos a pasar por ella, la pérdida, o sea, la última frontera es la muerte. Y nuevamente aquí este es el día donde ya Jesús está en su estado de exaltación, todo se ha cumplido. Sin la resurrección de Cristo es sumamente importante, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuese completamente vacía, sin ningún sentido. Pero la realidad es que sí resucitó y se demostró
a muchísimas personas para que todos lo pudieran ver y tú también lo puedes ver igual que yo. O sea, podemos, hablamos de, de la guía específica, la parte de la incredulidad, cómo simplemente nos dejamos guiar por nuestros ojos en vez de por la palabra. Y ahora podemos entonces pasar a armar el sermón. Título, o sea, el captar, importantísimo, ¿ok? Am, Recuenten la historia, lean la historia completa como la leímos ahorita. Yo, en algunos casos les recomiendo también, si consiguen el Evangelio según San Juan, palabra por palabra, porque también pueden poner el segmento que corresponde a esto, que está muy bien actuado, para que las personas puedan plantearse y verlo allí. Pero luego, en el contar, ustedes hacen ¿cómo se llama? Cuentan toda la historia. Entonces, pero para captar, si tuvieran que poner un captar o una ilustración, ¿qué harían? ¿Qué podemos buscar nosotros como un captar que nos ayude a entender nuevamente ah, el texto y que nos ayude a captar la atención de las personas, que sea una breboca de todo esto? No, Luis, por ejemplo, algo rápido así podría ser mirar cómo las personas miraban a Jesús, como los discípulos lo miraban, mirando la parte humana, evidentemente, lo veían derrotado, ya estaba muerto, no había esperanza. Entonces, podría ser por ahí un buen captar, porque Sí, evidentemente cuando miramos y no tenemos esperanza, y siempre recuerdo de lo que le pasó a los egipcios delante del Mar Rojo, cuando Moisés, Dios le prometió y le prometió que lo iba a liberar, pero cuando se vieron ya delante del mar, bueno, a esto nos ha traído Dios aquí. Evidentemente cuando nuestros ojos penosamente terrenales miran y quitan la vista de la palabra y la promesa de Dios, pues lamentablemente erramos y fallamos al blanco. gracias, Manuel. Entonces yo podría poner, por ejemplo, eso que acabas de decir, lo podría poner en una forma coloquial o un refrán que dice que muchísimas veces las apariencias engañan. Engaño, así Entonces es. por ahí y puedes desarrollar el texto por ahí muy bien, excelente. Darling, luego Camilo. Sí, yo también podría agregar algo y es contar un breve resumen del acontecimiento que estaba pasando. Muy bien, sí, y podemos en ese captar, hablar, o sea, si podemos, muy bien, Darling, es una buena idea también, que podemos hablar de lo brutal que fue el asesinato del Señor para que la gente entienda un poquito más, hablar un poco ah, del hecho de bueno, Jesús, él decidió exactamente cuándo morir, pero definitivamente los golpes que había recibido todo, lo que dice la escritura de que su rostro estaba desfigurado, o sea, toda esa parte que muestra que lo que él estaba haciendo, pero al mismo tiempo que forma parte de que las apariencias engañan, que no, porque el texto dice que nosotros lo vimos a él derrotado, abatido, y eso no era lo que estaba pasando, él estaba triunfando, pero mi siervo triunfará. Entonces eso puede ser también el parte del contar, y bueno, y cómo se sentía a María en eso, ¿no? En el captar, o sea, no hay cosa que saque a una persona más, hablar de, por ejemplo, del nivel de estrés que causa la muerte, eso es otra posibilidad para que la gente se meta en el texto. Camilo y Luis. Yo tenía una paráfrasis en el sentido de que la humanidad y los científicos están buscando cómo vencer la muerte y han buscado miles de métodos para poderlo hacer y pensando que Fantástico, ciudadanos de este mundo. fantástico, 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 muy bueno. O sea, porque siempre es el último enemigo. Ya, sí, no haya, lo tenemos con nosotros. El mundo va a seguir buscando, puedes poner todos los ejemplos de los clones, de todo, lo que sea, pero al final del día, desde el punto de vista humano, hay una cosa que tienen razón. Hay solamente, aquí en los Estados Unidos se dice eso, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica no tanto.
Pero hay dos cosas que, bueno, podemos sacar un refrán que sí es muy parecido. Hay solución para todos menos para... Exacto. Y ya vemos que eso es mentira. Precisamente, sí. Entonces, eso es uno bueno, Camilo, muy bueno. Nosotros, porque la gente entiende eso, pero no, precisamente eso es lo que muestra que aquí sí hay solución. Luis, Sí, a mí me tengo una frase dando vueltas desde el lunes que empecé a leerlo y como para captar, diría cómo la vida estuvo escondida en un sepulcro exacto, muy bien. y, y a partir de ahí comenzaría a desarrollar. Eh, Sí, las contradicciones que Dios nos propone a nosotros, que muchísimas veces aquel que quiera el que quiera salvar la vida la perderá, el que la pierda la ganará, o sea, tal cual. O sea, ese tipo de cosas que son contradictorias, pero no son contradictorias. Nuevamente la pelea entre nuestra razón y la palabra, eso es muy bueno. Y de hecho, por eso es que la sugerencia que está allí dice que el yo oculto triunfa sobre el yo. O sea, eso es un poquito difícil porque es una traducción un poco extraña, pero lo que quiere decir es que nuestro verdadero yo, el cristiano, que viene, el que triunfa sobre lo que es el yo natural y que ahora sí, así como se revela la vida a través de la muerte de Cristo, también nosotros nos revelamos, empieza, triunfa sobre lo que antes era visible, que hace alusión al texto de Colosenses, ¿no? Que nos hemos revestido ahora de incorruptibilidad y está saliendo a la luz Trabajito, pública se lo que puede vemos decir. antes. Pero bueno, contamos el texto, cuéntenlo bien, o sea, cuéntenlo, por favor, de forma emotiva, o sea, métanse en el personaje, lleven a la gente el personaje porque nuevamente es importante. Y esto va a tocar a muchas personas que han pasado por eso. Pueden contar la historia, recuentan la carga emocional, pero también el amor de Dios y cómo Él cambia todo eso, ¿no? Consideramos todo el contexto de lo que está ocurriendo, de cómo se sentían ellos, de por qué no habían entendido las escrituras todavía, o sea, no mostrándoles que es parte de, de nuestra misma aplicación de ley también, de que somos iguales, pero que eso se cura simplemente en la medida de que nosotros pasamos más tiempo escudriñando las escrituras. El Espíritu Santo va a continuar testificando en nuestros corazones. La parte de la ley específica la hablamos. Cada, cada uno puede ser tan específico como quiera, pero básicamente es nuestra lucha contra la incredulidad por lo que vemos en vez de confiar por lo que Dios nos revela a través de su palabra. Ah, Consolidamos. Aquí es que aplicamos las nuevas hacia nosotros. Ah, por supuesto, la parte más importante del consolidar aquí es, es apropiarnos de lo que significa la resurrección de Cristo, o sea, apropiarnos de sus promesas. Vimos en todo el texto que Dios tiene control sobre todas las cosas, siempre la ha tenido, nunca la va a dejar de tener. No nos mintió, nunca, jamás nos va a mentir y por lo tanto toda su palabra y todas sus promesas son dignas de confianza. Entonces, cuando en la parte de consolidar y aplicar la ley, aplicar el evangelio, nos podemos nuevamente, pues esto nos prepara para los días difíciles. Van a haber días en los cuales nosotros vamos a estar frente a un féretro de alguien querido. Ah, y no va a ser un día fácil, no va a ser un día fácil. Y no es que nosotros nos vamos a llegar a ese día delante del féretro y no vamos a llorar, no, no. Donde hay amor, hay dolor. Eso es un regalo de parte de Dios de que podamos tener ese dolor porque significa que había muchísimo amor. Pero cuando nosotros tengamos la intención de pensar que esto es final, que no lo vamos a volver a ver más y todo lo demás, sobre todo cuando se trata de un creyente, tenemos que hacerle nuestra pregunta a nuestro corazón y a nuestra alma, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás así si sabes que esto no es final? ¿Por qué lloras? ¿No ves la tumba vacía de Cristo? O sea, esto es moral. Esto no es- y entonces hacemos esa apropiación del Evangelio y aplicándolo hacia nosotros, para que veamos la muerte no como ya como nuestro enemigo, sino más bien como el paso del creyente
a una relación plena y completa y a estar en la presencia de nuestro Dios y con lo cual también, aunque tengamos sentimientos encontrados, nos podemos nosotros regocijar. Entonces, ¿qué texto, qué tema le pondrían al sermón? ¿Cómo lo llamarían? Camilo. No, Camilo, tienes el micrófono está apagado. Ahora sí. Tengo, tengo uno que es la resurrección, un nuevo comienzo, Ok, pero, pero me gustó mucho el nombre de, aquí en Colombia también se dice que lo único inevitable es la muerte, y diría así, lo único inevitable es la muerte, es mentira. Y empezaría el sermón, no sé. bien, bien, excelente. Sí. ¿Alguien más? Bueno, yo le he puesto, hay varios veces que he predicado sobre este texto y uno de ellos, repito la pregunta, ¿por qué lloras? La tumba está vacía. Y eso nuevamente aplicándolo a nosotros. Y la otra, como les dije, esta es una muerte digna de celebración. Entonces, claro, la gente piensa que estoy hablando de Jesucristo. Y no, eso fue el viernes. La muerte que estoy celebrando es la de la muerte. La muerte está muerta. Así que podemos estar contentos con eso. ¿Alguna otra sugerencia? Pues esos son los punch, son los puntos de que nosotros desarrollamos como para que la gente se lo lleve a la casa. Lo llevan a la casa sabiendo que la muerte está muerta. Que ¿por qué vamos a estar? ¿Por qué lloras, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te angustia? Y cada vez que nos sentimos así como seres humanos, el salmista se hace esa pregunta, nosotros también, y con este texto, con esta realidad, nosotros calmamos. Hermanos, anímense con estas palabras, como dice el apóstol Pablo, y es con esto donde nosotros realmente tenemos consuelo en lo que estamos haciendo. Bueno, creo que, Camilo, adelante. No, es una cosa por fuera del sermón, pero me gustaría compartirlo con los hermanos que están aquí presentes, porque sé que ellos también tienen un grupo sembrador, pero mi grupo sembrador ya tiene el logo y ya tiene nombre, y el nombre es Jesucristo, Señor y Salvador. Y estamos muy felices por eso, porque ya tenemos apellido y eso es lo más importante. Entonces ya no somos el grupo, pues, somos el grupo Sembrador de Bogotá, pero ahora nos llamamos Iglesia, Iglesia Jesucristo Señor y Salvador con Grupo Sembrador. Entonces es una buena nueva y gracias a Dios por eso. Excelente, Camilo. Muy bueno, qué bien. O sea, los nombres explican el contenido de lo que hay adentro, ¿no? Así que esto es un nombre que proclama el Señor y lo que ha hecho. Te felicito. Bueno, que el Señor te siga guiando. Yo creo que estamos entonces listos. Yo voy a predicar en este texto el domingo. Voy a escribir el sermón y voy a tratar de tenérselo a ustedes listo el jueves, miércoles, jueves. Para que ustedes lo utilicen también como guía, si lo quieren predicar ustedes mismos también, no hay problema. ¿Ok? Así que, pero ya con esto, vayan ustedes masticando el texto, vayan ustedes buscándolo, haciendo lo que es un bosquejo de cómo va a ser el cantar, el contar, cuál es sobre todo la parte de la aplicación de la ley específica y el evangelio específico con predominancia del evangelio. Hay muchísimo evangelio hermoso aquí. Así que luego con lo que yo pueda colocarse simplemente es una sugerencia más, ¿no? Así que bueno. Vamos a terminar entonces con una oración. Déjame, ah, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tu poder, todo lo que has hecho. Gracias, Padre, porque tú has derrotado a la muerte. Sabemos que ya la muerte no tiene la última palabra y por lo tanto, Señor, nuevamente anhelamos el día en que precisamente nos puedas inclusive llevar a casa para estar contigo.
Te damos gracias porque sabemos también que las personas que queremos, que amamos, las cuales han estado en la fe, van a estar con nosotros también y contigo cara a cara, Padre. Y es una gran bendición. Tú nos conoces. Te damos gracias por esas personas también que has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que a cada persona que conozcamos sea una persona que te conozca, para que ellos también estén con nosotros también, para que ellos disfruten de la resurrección tuya y la hagan también su resurrección. Guíanos durante la semana, bendice nuestros esfuerzos en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno,